Muy buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Les habla el profesor Francesco. Eh, Hoy vamos a hablar un poco respecto a la guía de trabajo número 8 que ustedes tienen que hacer para lo que sería este año lectivo. Bueno, primeramente, desearles los éxitos mayores. Hay que seguir adelante. Yo sé que ustedes pueden, es un poco cansado, pero ya estamos en la recta final, estamos en lo último. Es importante que continuemos. Si tienen alguna duda, de igual forma, acuérdense, este video es principalmente para poder explicarles la guía de trabajo. Recuerden que estas guías de trabajo se están elaborando en conjunto, tanto el profesor Marco como yo. Entonces no hay ningún problema. Si tienen igual alguna duda, acuérdense que tenemos un grupo de trabajo y podemos ir viendo ahí con relación a las dudas que ustedes tuvieran. Eh, Voy a compartirles un momento la, la guía de trabajo que ustedes están realizando, que en este caso la guía de trabajo número 8. Bueno, como ustedes ya saben, tenemos la parte administrativa, ¿verdad? Eh, Luego, vamos a hablar un poco respecto a lo que es la formación de los estados absolutos, la ilustración y lo que va a ser la Revolución Francesa. Bueno, chicos, primeramente, digamos, en este caso es importante hablar un poco respecto a lo que es la Revolución Francesa, lo que es el absolutismo y la ilustración. Bueno, primeramente es importante destacar entonces los primeros conceptos. Bueno, primeramente una monarquía tiene que ver con el hecho de la figura de un rey. Acuérdense que eso lo habíamos hablado también en clases. La monarquía, la principal figura o la que estaba a la cabeza era el rey. Posterior a él venían diferentes estratos o estructuras sociales, terminando al final con lo que eran los campesinos o lo que era la parte de los siervos. Acuérdense que durante la monarquía no existían esa cuestión o esa posibilidad de ascenso social, sino que existían clases sociales muy marcadas. Si usted nació, digamos, en la clase aristocrática o la clase alta, vive en cuna de oro toda su vida. Pero si usted nació como campesino, como siervo, entonces después su vida va a ser bastante dura. Entonces, en realidad, durante mucho tiempo, muchos siglos, sucedió de que las personas no tenían ningún tipo de derecho. Es más, no se les consideraba eh, ciudadanos, se les consideraba siervos, campesinos. Entonces no tenían ningún tipo de derecho. Es más, muchos no los consideraban ni siquiera como personas. Eh, Posterior a estos estados absolutistas, ¿verdad? O esta figura, como ustedes pueden ver aquí, de la monarquía centralizada, que significa la figura del rey, existía todo un sentido de estructura social monárquica o medieval, que era la de la existencia de los señores feudales, aquellos que tenían grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Los feudos, y que sencillamente los siervos trabajaban en eso y que a la vez tenían que generarme ganancias. Existía una relación entre el siervo y el señor feudal, en donde yo le daba algo y esa persona me daba algo a cambio. Eh, También existía la figura de la iglesia. La iglesia en realidad durante la Edad Media y todavía un poco posterior a la Edad Media, la iglesia se enriqueció mucho gracias a diferentes procesos, control de naciones, de cierta forma, y también con las guerras. En realidad, por ejemplo, con las cruzadas se enriqueció de gran forma. Ahora bien, posteriormente, ya después, como hemos visto en el video anterior, o hablando un poco en el video anterior, que era lo de los procesos o los movimientos independistas, o la idea de que sí, tenemos que ser independientes, no podemos seguir padeciendo dificultades. Ok, se empiezan a gestar movimientos de razón, que sería en este caso la ilustración, que la ilustración, como la palabra lo dice, principalmente es aquella idea de iluminar a las personas, de que mira, ok, yo tengo derechos, soy una persona. Entonces empieza a gestarse estas ideas, ¿verdad? Eh, y entonces aparecen ilustrados. ¿Cuáles ilustrados? Bueno, aparecen señores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y que ellos empiezan a ayudar para que entonces las personas empiecen a pensar de mejor forma. Eso también a la larga va a generar movimientos independistas. ¿Cuáles? Bueno, va a generar movimientos independistas en América Latina, en Estados Unidos, por ejemplo, la independencia de las 13 colonias,
Por ahí también va a generar posteriormente la Revolución Francesa, que esa va a ser hacia 1789. Entonces es importante destacar en cuanto a eso, esas primeras ideas. Bueno, aparte también se va a dar el origen de los estados nacionales, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver son el origen del absolutismo vivido en una época moderna, ¿verdad? Dice que son los que tienen un monarca que gobierna sobre un número de ciudades y feudos unido a costumbres e intereses comunes mediante arreglos diplomáticos. Eh, ok, estos estados nacionales tienen mucho que ver con respecto a la parte del absolutismo, ¿verdad? Vean que una de las características importantes del absolutismo, para que lo tomen en cuenta, es que el rey tiene poderes ilimitados. ¿Ok? Acuérdense que, digamos, en el caso de la ilustración, y como acabamos de hablar, existe la creencia en el hecho de la razón. Por ejemplo, les digo un caso. Hay un señor que se llamaba Juan Jacobo Rousseau. Este señor creó un libro o creó un manuscrito que se llamaba El Contrato Social. El contrato social decía, bueno, si el rey no sirve, si el rey es malo, pues los ciudadanos tienen todo su derecho de quitar a ese monarca. Por ejemplo, imagínense en la época medieval llegar y decir esto a personas que en muchos casos eran más de un 90% iletrados, no sabían leer ni escribir, a, a una época en la cual las personas creían que sencillamente el rey era divino, el rey era impuesto por Dios. Es más, muchos creían el hecho de que si usted trataba de matar al rey, no estaba matando a Dios. Entonces, existía esa problemática grande y estos señores empiezan a decir, no, no, o sea, nosotros tenemos derechos y porque a nosotros nos maltratan. Entonces, miras que se empieza a generar algo muy interesante en cuanto a esto y se empieza a hablar entonces de lo que es el siglo de las luces. Siglo de las luces porque imaginen esta idea, antes no había luz, antes las personas eran iletradas, ahora con todo este proceso de razonamiento la gente empieza a pensar y se les ilumina algo. Entonces, por eso es que le conocemos como el siglo de la luz, en este sentido. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, eh, aparte, como les hablaba, ¿verdad? Hay principales pensadores como este señor, por ejemplo, Montesquieu, Voltaire, y yo ya les había dicho anteriormente, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, el contrato social. Está este señor también, René Descartes. En realidad, lo que pasa con esto es que se empieza a dar pensamiento en diferentes áreas. Y eso a la larga va a generar movimientos independentistas, como les dije, en Estados Unidos, en 1776, la revolución de las 13 colonias. Eso a la larga va a generar, unido a los movimientos de la Ilustración, la Revolución Francesa, hacia el año de 1789. Vean que aquí, por ejemplo, se les había hablado las causas que generaron esto, ¿verdad? La monarquía de ahí era un control despótico. Despótico significa de que, o sea, que sencillamente no había derechos para nadie, solamente ellos vivían bien. El siglo de las luces, se empieza a pensar, ¿sabes? En realidad, por ejemplo, aparecen estos ideales, la guerra de las 13 colonias, todo esto va a generar entonces eso. Ahora bien, posteriormente con la Revolución Francesa es muy importante, porque la Revolución Francesa va a generar ciertos ideales. Primeramente, se destruye el sistema feudal en Francia, hacia 1789. Bueno, en realidad no específicamente hacia 1789, porque hay que entender algo. La Revolución Francesa estalla en 1789, pero, eh, pero el golpe mayor, por ejemplo, se va dando hacia 1793, que es cuando, por ejemplo, guillotinan, o sea, se cortan la cabeza a Luis XVI, que era la figura de la monarquía. Ahora significa que ahí es realmente donde cae la monarquía. Entonces imagínense, ¿verdad? Esto es importantísimo. Se difunde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hay que entender algo, ¿verdad? Al principio se establece, digamos, el hombre y el ciudadano. Significa que la mujer quedaba por fuera de esto. En realidad, hasta casi el siglo XIX, inicios del XX, finales del XIX, inicios del XX, que en realidad con la era moderna y con la aparición de la revolución industrial y también la función de la mujer, ahora sí, digamos, en labores de trabajo, no solamente de hogar, comienzan a buscar mayores derechos. Pero sí, la mujer en realidad ha sido muy relegada. En sí, la mujer obtuvo sus primeros derechos civiles, hablaríamos hacia el año los 1930, 40, que
en realidad la mujer obtiene derechos, imagínense. La burguesía amplió más su influencia en Europa. Acuérdense que antes estaban los señores feudales, ahora aparecen otros que se llaman la burguesía. Estos eran personas que se enriquecieron, pero no que eran ricos en sí, sino que se enriquecieron por el comercio. Los derechos y los privilegios de los señores feudales se eliminan. Empiezan a surgir ideas de independencia, que eso más adelante vamos a hablar un poco con relación a eso en otro momento, porque hay que entender que se empiezan a gestar movimientos revolucionarios, donde, bueno, en general en América Latina, eh, por ejemplo, en México, en Sudamérica, digamos, en el caso de Chile, Perú, Argentina, hay movimientos bastante fuertes. La figura, por mencionarles algo, Simón Bolívar es una figura de adhesión bastante importante. Eh, bueno, para no entrar mucho en detalle, digamos, nada más lo que se les va a comentar es eso, que a la larga va a generar la independencia de las naciones latinoamericanas de la metrópoli que es España. Ejemplo de esto, bueno, América Central hacia 1821, ¿verdad? Que es aquella famosa celebración de la independencia que estamos celebrando nosotros. Eh, Hay que entender, ¿verdad? Y eso me gustó mucho en una mención, por cierto, que dijeron un comercial y decían, celebremos la independencia centroamericana. Es muy interesante eso porque normalmente uno siempre dice la independencia de Costa Rica, y creo que en el anterior video yo les comentaba a ustedes de que si nosotros nos pusiéramos a, a analizar la independencia, uno diría, bueno, pero está bien, Costa Rica en realidad entonces se independizó hacia octubre, ¿verdad? Mediados de octubre de 1821, no en septiembre, si lo hiciéramos, digamos, de una forma por separado. Pero en realidad la independencia fue un proceso centroamericano que se obtuvo, que por cierto, de una forma no sangrienta, directamente, ¿verdad? Porque también acuérdense, y recapitulando un poquito un video anterior que habíamos hablado, acuérdense que les comentaba sobre lo que era la guerra de la Liga, o también el conflicto de la guerra de Chomogui, que el conflicto de la guerra de Chomogui, recordarles nada más, se dio principalmente por el hecho de que muchos después de la independencia querían mantenerse unidos a un imperio, que en este caso era el imperio de Iturbide, el imperio mexicano. Entonces se crea una división, ¿verdad? Dos bandos en Costa Rica, y, que y sumado también a algo que se llama los localismos. Que los localismos es que yo no me sentía costarricense en esa época, sino que yo me sentía josefino, me sentía alajuelense, me sentía herediano. Entonces, esos mismos localismos generaban un choque, ¿verdad? Directamente. Entonces, los de San José y, por ejemplo, los de Heredia querían mantenerse independientes, pero Cartago, por ejemplo, quería unirse al imperio de Iturbide. Entonces, ¿me entienden? Muy bien. Aparte, se empiezan a fomentar movimientos nacionalistas. Hay que entender que el nacionalismo no es malo, porque el nacionalismo es aquella idea de que usted, por ejemplo, se siente parte de algo, se siente nacional. Eh, Ahora bien, el gran problema surge en el hecho de cuando existen nacionalismos exagerados. Si ya la persona eso, por mencionarles algo, que yo siento en mi país, entonces yo voy y mato personas o golpeo personas solamente porque no son de otra nacionalidad. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Pues recordarles nada más, ¿verdad? Que ustedes aquí tenían lo de la parte de la guía de trabajo. Solamente les recapitulo, ¿verdad? Recuerden que en este caso hay que definir los conceptos, qué es absolutismo, ¿verdad? Ya lo mencionamos anteriormente. Recuerden que derecho divino por ahí nada más tiene algo mucho que ver con el absolutismo, aquella idea de que, bueno, yo pertenezco a algo, ¿verdad? La ilustración, ya dijimos lo de los estados nacionales. Ven que aquí están las principales figuras. Ustedes ahí tienen la información de qué hizo cada uno, ya aquí esbozó, que ya hemos hablado un poquito qué fue lo que se habló. Y acá en la parte de la Revolución Francesa, recuerden que hablamos ahí también y pueden verlo en lo que son las consecuencias. Analicémoslo también con respecto a las consecuencias directas y cómo nos benefician, es más, todavía a nosotros hoy en día. ¿Ok? Entonces es importante que lo tomen ahí en consideración, ¿verdad, chicos? Eh, bueno, ya ustedes pudieron ver ahí la guía de trabajo número 8. Posteriormente voy a estar pasándoles un video en el caso de Cívica para lo que va a ser la guía de trabajo número 9. Y creo que ya ahora sí va siendo como la última, pues acuérdense que de acuerdo a la evaluación que nos están
estudiando desde el colegio, se va a trabajar hasta la guía de trabajo número 9 y a partir de la número 10, o lo que fuera la número 10, en realidad va a ser una estrategia de trabajo, que ahí después más adelante les voy a decir en el caso mío qué es lo que vamos a hacer. Chicos, un placer, de verdad. Eh, Hay que continuar. Yo sé que es difícil y ahorita estamos todos cansados, todos están cansados, pero ustedes pueden, ustedes pueden. Chicos, un placer.